Buenos días o buenas tardes, según el lugar desde donde se están conectando. Ahora vamos a tratar un tema que se llama el cómo encajan los novilunios en el plan divino. Este es un tema netamente de la era de Acuario, no porque anteriormente los novilunios no se haya estado practicando, ya que estos rituales de novilunios se lo practicaban desde la época de la Atlántida, pero lamentablemente era utilizado o era motivado por la personalidad a través de motivaciones egoístas, motivaciones de control, de poder, etcétera. Sin embargo, ahora el novilunio es algo que está entrando recién y se está desarrollando ahora en la nueva era, ya que esto va a estar motivado por el alma. Por eso en el título está muy bien escogido al decir que son novilunios en el plan divino. Por lo tanto, aquí involucramos a la jerarquía y el alma. Bien, aquí el maestro tibetano nos dice lo siguiente. Deben recordar, sin embargo, que cuando cualquier persona adopta la posición de realizar un trabajo y lo hace únicamente en los planos internos y solo en los niveles mental o espiritual de la conciencia, su concepto del proceso es erróneo. La tarea interna que no se manifiesta en actividad objetiva en el plano físico está orientada e inspirada erróneamente. Esta parte la vuelvo a repetir porque es muy importante y en esto está basado toda esta presentación. La tarea interna que no se manifiesta en esta actividad objetiva en el plano físico está orientada e inspirada erróneamente. Cuando hablamos del plano físico, recordemos que es la actividad propiamente de manifestación o de creación de las formas del reino débico. Recordemos una cosa que nos dicen los libros azules o nos dice Sanat Kumara, que uno de los propósitos en esta nueva era es liberar a los prisioneros del planeta. Si no me equivoco, esto está en Tratado sobre Magia Blanca. Y cuando nos preguntamos quiénes son esos prisioneros del planeta, probablemente en cierta manera lo somos nosotros como seres humanos que estamos prisioneros, pero a su vez nos damos cuenta que los que estamos aprisionando somos nosotros mismos. Sin embargo, existe otro reino que se le impone ese aprisionamiento. ¿Y quién lo impone? Los mismos seres humanos lo imponemos. ¿Cuál es ese reino? Es el reino débico. Entonces, cuando vamos a comenzar a trabajar con esta actividad de los novilunios, justamente es cuando damos la oportunidad de liberar a los devas, a los devas que trabajan en los tres planos del físico, emocional y mental, porque están prisioneros debido a que si recordamos el ser humano piensa y el ángel construye. Entonces, es una tarea o una pregunta que les dejo a ustedes para que lo puedan resolver, meditar, de qué manera con esto que vamos a exponer podemos ayudar a liberar a esos prisioneros del planeta. Esta parte acerca del reino débico no lo vamos a tratar por el tiempo que tenemos y porque no podemos extender mucho la charla. Bien, vamos a lo siguiente. Todos los servidores espirituales de una u otra manera tratamos de impulsar alguna actividad espiritual en el plano físico. Sin embargo, no observamos la ley de los ciclos que rige para un ser humano, un planeta, un sistema solar. Y por lo tanto,
no aprovechamos el ritmo combinado entre los plenilunios y los novilunios. A esta pulsación rítmica le llamamos meditación ocultista o meditación creativa. Bien, aquí nuevamente el tibetano nos dice lo siguiente: espero que retendrán en la mente lo que voy a acentuar, y es que la técnica de la meditación constituye el agente creador que más se destaca en nuestro planeta. Cuando ustedes, como individuos, se esfuercen por construir el nuevo hombre en Cristo, que será expresión del verdadero yo espiritual, la meditación, como bien saben, será el mejor agente para ello. Pero el proceso de meditación debe ir acompañado del trabajo creador. De lo contrario, sería puramente místico y, aunque no fútil, es negativo en sus resultados creadores. Esto está en el Discipulado, en la Nueva Era, tomo 2. Bien, ahora tanto en las meditaciones de plenilunios como en las de novilunios, la intención al reunirnos es hacer una meditación grupal. En ambas meditaciones se hacen contactos con la jerarquía espiritual. Ambas están basadas en la meditación ocultista, es decir, es la ciencia del flujo de energía, en sintonía con el pulso de la vida o el aliento de Dios, es decir, inhalación, pausa, exhalación, pausa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las reuniones de novilunios y plenilunios? En ambos hacemos lo mismo. Vamos a la siguiente. Ok, aquí también el tibetano nos va a ayudar con lo siguiente. Entonces, primero, para entender la diferencia entre las meditaciones de plenilunios y novilunios, debemos primero comprender la naturaleza cuádruple de la meditación creadora. Entonces, en Tratado sobre Magia Blanca nos dice: Dios respira y su vida palpitante emana de su corazón divino, manifestándose como energía vital en todas las formas. Fluye palpitando en sus ciclos a través de toda la naturaleza. Constituye la divina inhalación y exhalación. Entre esta exhalación e inhalación viene un periodo de silencio y un momento de trabajo efectivo. Si los discípulos pueden aprender a utilizar estos intervalos, podrán liberar a los prisioneros del planeta, objetivo de todo trabajo mágico efectuado durante este periodo mundial. Como hablamos al principio, con esta forma de trabajar en esta combinación, esta meditación creativa, uniendo tanto el plenilunio como novilunio, tenemos esa oportunidad de liberar a los prisioneros del planeta. Recordemos que cuando se trabaja con el reino débico, constituye también un peligro cuando no se ha logrado un nivel de conciencia lo suficientemente elevado. Por eso es que el trabajo, uno, se hace en trabajo grupal, y dos, trabajando a través de la jerarquía, ya que para la jerarquía no es ningún problema el trabajar con el reino débico. Entonces es una de las cosas que tenemos que aprender a trabajar tanto con la jerarquía como con el reino débico ahora que estamos ingresando en la nueva era. El restablecer correctas relaciones tanto, digamos, hacia arriba como con la evolución paralela que es el reino débico. Bien.
Entonces tenemos que comprender esa meditación cuádruple que consiste en lo siguiente. Primero, el alineamiento, que es análogo al periodo de inhalación. Esta inhalación es la actividad de conseguir un alineamiento entre el alma, mente y cerebro. A quitar el cuerpo emocional y ubicar la mente en la esfera de influencia del alma. La conciencia se eleva hasta deslizarse fuera de la personalidad. Entonces el alma llega a ser activa en su propio plano. De esta actividad son conscientes el cerebro y la mente. Es muy importante tener éxito en el alineamiento porque dependerá de este para llegar correctamente al intervalo superior. Esta actividad es quizás la más difícil de conseguir para el estudiante principiante y se requiere muchos años de entrenamiento antes de lograr un correcto alineamiento. ¿Vas, Lucía? Bien, Ivancito, gracias. Bien, durante el proceso de meditación, después del periodo del alineamiento, sigue el intervalo superior. Este periodo del intervalo superior es análogo a la retención del aliento. El mecanismo de la personalidad está completamente pasivo, la mente firme en la luz. Y mientras tanto, el alma en forma grupal va formulando su propósito de acuerdo al plan universal, extrayendo los recursos de la mente universal. Aquí se establece un contacto entre el alma y la mente. Y en este punto va a provocar efectos en esta última parte. En este intervalo, el pensamiento abstracto o divino impresiona al alma y a la vez es transmitido a la expectante mente. Este es un periodo de iluminación, de contemplación, también conocido como el silencio oculto. Este punto en la meditación es tan importante tratar de realizar todo el esfuerzo para poder llegar y tratar de recibir esa impresión que realiza el alma todos los plenilunios. Bien, después del intervalo superior sigue el periodo de proyección o precipitación. Este periodo es análogo al periodo de exhalación. La mente que se encontraba expectante y pasiva, ahora vuelve a su actividad, convirtiéndose ahora en intérprete e instrumento del alma. Por ese medio, ahora puede desarrollar los planes formulados en el intervalo de la contemplación. La naturaleza emocional es arrastrada por el deseo de hacer objetivos todos los planes. El cerebro recibe la impresión transmitida y la vida del plano físico es entonces reajustada para materializar debidamente estos planes. El cerebro es el que va a ir a, como podríamos decir, revelar esa impresión que hace el alma. Y la impresión que hace el alma es como un sello a la mente. Y el cerebro es el encargado de revelar ese sello para dar a la luz, así como en una máquina fotográfica. Pero muchas veces el cerebro no está capacitado, es por eso que tenemos que trabajar para poder fortalecer el cerebro y que esté bajo la luz del alma.
Esto naturalmente implica un mecanismo entrenado. Aquí se establece un contacto entre la mente y el cerebro y provoca efectos sobre este último. Después de la parte de proyección o precipitación, viene lo que es el intervalo inferior. El intervalo inferior es análogo a la retención del aliento. Este intervalo solo llega a ser posible cuando se ha alcanzado el intervalo superior o de contemplación. Aquí el flujo de energía es anclado, dirigido en una actividad inteligente, estimulando a la actividad. Aquí es donde se desarrolla la magia blanca. Traer el reino de los cielos hacia la tierra. La importancia del intervalo inferior irá entrando a la conciencia del discípulo a medida que vayamos entrando cada vez más bajo la influencia del séptimo rayo. Es tan importante la meditación y hacer la conexión en cada uno de los pasos porque en el intervalo inferior no vamos a poder realizar la magia blanca si es que no hemos llegado a ese punto de iluminación, podríamos decir, en el intervalo superior y la precipitación o proyección. La importancia del intervalo inferior irá entrando a la conciencia del discípulo a medida que vayamos entrando cada vez más bajo la influencia del séptimo rayo. Este conocimiento y su aplicación será el regalo a ser reconocido en la era de Acuario. De este modo, que los discípulos de cualquier grado puedan utilizarlo para pasar de simples colaboradores del plan a co-creadores de la vida una. Ahora vamos a mencionar un poco sobre la diferencia de las reuniones de los plenilunios y de los novilunios. ¿Por qué este ciclo es tan importante formarlo y no romper este ritmo? Este patrón de energía y ritmo de vida se repiten una y otra vez en la vida de nuestro Dios planetario y en todas las fases de sus relaciones y evolución. Las reuniones de meditación de la luna llena tienen lugar en el momento del intervalo superior, dentro del ciclo mensual del proceso meditativo planetario. El momento de la luna nueva corresponde al intervalo inferior. Y lo mismo ocurre también en el ciclo anual de los 12 festivales espirituales. Tenemos los ciclos pequeños, empezando por cada día, empezando con las meditaciones de los plenilunios, los novilunios, ¿no? En el intervalo superior, en el ciclo anual, tiene lugar durante los 3 festivales espirituales principales, que son el Festival de Pascua, el Festival de Huesac y el Festival del Cristo o el de la Gran Invocación. En los periodos de la luna llena de Aries, en la luna llena de Tauro y en la de Géminis. Este es el momento de mayor inspiración y penetración cuando un alineamiento solar inusual abre el canal para un flujo de energía excepcionalmente disponible en estos momentos. Y a través de los signos de Libra, Escorpio y Sagitario, experimentamos los polos opuestos, es decir, el intervalo inferior en estos 3 signos, en el que tienen lugar los festivales espirituales principales.
Entonces, durante todo el año también tenemos el intervalo superior, el intervalo inferior, para poder aprovechar y realizar nuestro trabajo. En la luna nueva nos conectamos y nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan. Nos focalizamos en la manera en que el poder de la vida una y el amor del alma una actúan a través de los servidores del mundo. El énfasis en la luna nueva es expresar y extender la energía y la inspiración recibida en el momento de la luna llena, a través del reconocimiento del servicio de las personas y grupos comprometidos en satisfacer la necesidad mundial, sirviendo activamente en uno u otro campo de la vida humana y dedicados a elevar y enriquecer la cualidad de la vida humana en la Tierra. El proceso de la luna nueva es la preparación y estar inspirando hasta que llegue la luna, a tratar de precipitar hasta que llegue la luna llena. Esto hemos extraído de los escritos de la Escuela Arcana de Foster Bailey. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer en nuestra aplicación práctica como servidores durante los plenilunios, los novilunios? Podemos darnos cuenta de que los plenilunios y novilunios son únicamente partes de una fórmula que completan la meditación creativa. Cuando hablamos de un ciclo mensual de la luna llena y de la luna nueva, podríamos aplicarlo de la siguiente manera. Primero, la meditación diaria llevada a cabo desde la luna nueva, que son 14 días antes de la luna llena o hasta la luna llena. Es un acercamiento cíclico al momento de mayor oportunidad para la iluminación de un pensamiento semilla específico. Ninguna realización que se realice en este periodo es considerada como el propósito de la meditación hasta ese momento. Bien, en la meditación grupal llevada a cabo en el plenilunio, el alma realiza su mayor acercamiento a la personalidad. La mente del servidor está firme en la luz, en contemplación. El alma hace lo posible para bajar su vibración hasta tener contacto con la mente, con la personalidad. La mente, nosotros tenemos que subir lo más que podemos en vibración, en concentración, en contemplación, para llegar en este punto que es el intervalo superior. Y la personalidad tiene que quedarse pasiva. Entonces, el alma formula su propósito al grupo e inspira la mente con ideas de acuerdo al plan divino. El contacto es entre el alma y la mente en este punto. Bien, la meditación diaria llevada a cabo desde la luna llena, 14 días antes de la luna nueva, hasta que llegue la luna nueva, es usada como un tiempo de contemplación, de construcción, de formas, pensamiento, de la iluminación que ya es recibida en el plenilunio. En este ciclo no se adopta un nuevo pensamiento semilla, ni se producen nuevas realizaciones, ya que el propósito de este ciclo es
personificar aquello que se ha recibido en el plenilunio. Este trabajo es de completa concentración, completa distribución, completa iluminación y tratar de que nuestro cerebro realmente capte lo que se recibió, estas energías para poder precipitar todo aquello. Gracias, Lucía. Bien, continuando, el cuarto punto de esta aplicación práctica de este ciclo completo de la meditación creativa es la meditación grupal, la cual es llevada a cabo en el novilunio. Este intervalo solo llega a ser posible cuando se ha alcanzado el intervalo superior o de contemplación. Aquí la energía se dirige hacia una actividad inteligente. La mente está capacitada para desarrollar los planes recibidos en el plenilunio. El contacto se da entre la mente y el cerebro. Entonces es posible materializar debidamente esos planes. Cuando se completa debidamente este ciclo y la energía es anclada en el plano físico, entonces la magia blanca ha hecho su trabajo. La importancia del intervalo inferior irá entrando a la conciencia del discípulo a medida que vayamos entrando cada vez más bajo la influencia del séptimo rayo. Este conocimiento y su aplicación será el regalo a ser reconocido en la era de Acuario, de modo que los discípulos de cualquier grado puedan utilizarlo para pasar de simples colaboradores del plan a co-creadores con la vida una. Bien, y para que se pueda entender todo aquello que lo hemos puesto conceptualmente, vamos a poner un ejemplo práctico de cómo se lo trabajaría en forma grupal, de modo que podamos captarlo mucho más de forma objetiva y sobre todo que podamos aplicarlo ya no más en nuestros trabajos de novilunios. Bien, las primeras consideraciones, bueno, que un ciclo de una meditación creativa va de luna nueva a luna nueva, es decir, de novilunio a novilunio. Por lo tanto, vamos a empezar en un novilunio. Al grupo, aquí estamos en un ejemplo práctico, estamos suponiendo que al grupo se le plasmó desde los niveles del alma en el anterior o anteriores plenilunios la idea de trabajar en una red de distribución dentro del país de tarjetas de la gran invocación. Entonces, en base a eso es lo que estamos poniendo este ejemplo práctico. Entonces, las ideas transmitidas del alma hacia el grupo normalmente toma un cierto tiempo en ser reconocidas. Esto se manifiesta como una idea que aparece insistentemente en la mente de una o varias personas. La manifestación de una idea en una actividad en el plano objetivo podría tomar uno o varios ciclos de meditación creativa, es decir, uno o varios meses. Bien, entonces, ¿qué pasa en el día del novilunio, que es cuando se inicia el ciclo de meditación creativa? Entonces, la primera actividad a realizar es la meditación. Ejemplo, la meditación fortaleciendo las manos del nuevo grupo de servidores del mundo, teniendo siempre en cuenta que el alineamiento grupal es clave. Esta meditación
podría ser precedida por elementos ritualistas como encendido de velas, mantras, etc., según la afinidad del rayo del grupo. Entonces, después de la meditación, se continúa con una reunión de charla abierta, donde no hay ningún director, pero sí un moderador para llevar un cierto orden. Ahora es el momento de proponer la idea básica, recibida por algún compañero o compañera del grupo. En nuestro ejemplo fue crear una red de distribución local de la Gran Invocación. Y si la idea ha sido efectivamente captada desde el nivel del alma, entonces con toda seguridad al grupo le resonará esa idea y nacerá el deseo grupal de llevarla a la manifestación objetiva. En esta reunión, las ideas básicas serán aportadas entre todos tratando de visualizar la meta completada. Bien, luego en el periodo entre el novilunio y el plenilunio, es decir, durante 14 días, cada compañero o compañera del grupo deberá visualizar en su meditación diaria la meta completada que se propuso el grupo, dejando que las ideas del alma afluyan a su mente, señalando el cómo lograrlo. Se sugiere anotar todas las ideas que le lleguen, por ejemplo, hacer una campaña para captar dinero, para imprimir 10,000 tarjetas. Otra idea, cada compañero o compañera del grupo distribuye las tarjetas en un área de su zona donde vive o trabaja. Otra idea, distribuir en librerías esotéricas, restaurantes vegetarianos, centros comerciales. Otra idea, visitar una vez al mes estos lugares para dejar más tarjeta en caso de ser necesario, etcétera, etcétera. Día a día las ideas irán tomando forma en la mente y emociones del aspirante. Y recordemos que en esta etapa se deberá insistir en el alineamiento vertical, es decir, en elevar nuestra conciencia y mantener nuestra mente firme en la luz del alma. Después de esos 14 días llegamos al día del plenilunio. Entonces, bueno, acá hay un modelo, es decir, se inicia con el encendido de velas, mantras, etc. Si es que el grupo tiene afinidad con los elementos del séptimo rayo de magia y orden ceremonial. Se continúa con una alocución alusiva a las energías entrantes del signo zodiacal del momento o similares que ayuden a enfocar la atención en el contacto espiritual. Después se realiza la meditación del plenilunio, teniendo siempre en cuenta que el alineamiento grupal es clave. El momento del intervalo superior de la meditación es la más importante y se debería insistir en el silencio, tanto físico, mental y emocional, para estar totalmente receptivos a las energías de la jerarquía. En esta reunión, las ideas que cada compañero o compañera ha ido captando en el anterior periodo de los 14 días se fusionarán con las otras ideas de los demás y serán a nivel mental fortalecidas o ampliadas por el alma de acuerdo al plan y a las energías zodiacales del momento. Y después del día del plenilunio viene el periodo entre el plenilunio y el novilunio por los 14 días siguientes. Este periodo está dedicado a llevar a la actividad física las ideas grupales recibidas y aprobadas por el grupo, ya sea utilizando el tercer rayo de inteligencia activa
es decir, a través del esfuerzo y los métodos convencionales o a través del séptimo rayo, es decir, la magia, según se vea lo conveniente. Si todavía no se tiene claro o faltan más detalles u organización para llevarlo a la práctica, se deberá continuar uno o más ciclos en el mismo ritmo. Y recordemos que en esta etapa se deberá insistir en el alineamiento horizontal, es decir, la inspiración del alma o la motivación del alma exteriorizada en el plano físico. En el siguiente novilunio se deberá discutir los avances de la actividad grupal compartiendo las experiencias de cada uno de los compañeros y compañeras, hasta que la actividad funcione con su propia energía, es decir, cuando ya hay una actividad débica y se dé por finalizada, en caso de haber sido una actividad puntual. Bien, entonces hasta aquí es donde llegaríamos con la parte que queríamos compartir con ustedes y tratando o esperando que haya sido comprendida. Antes de iniciar con la meditación, podemos tomarnos unos minutos para las personas que quieran quizás comentar alguna cosa o preguntar o quizás compartir alguna cosa de su propia experiencia personal o grupal. Entonces dejamos el micrófono abierto y les damos la palabra. Y también tratemos que las participaciones sean breves, de manera que todos podamos participar y compartir entre todos. Pues Iván, Lucía, el grupo que siempre están llevando a cabo este trabajo tan importante, pues solo recordar que en esta ocasión ustedes nos están compartiendo una información muy valiosa. No es común reflexionar en estos ciclos y sabemos que en las leyes del universo, del cosmos, todo, si hay una ley importante es precisamente la ley de periodicidad, la ley de los ciclos, la ley de los ritmos, que está presente, manifiesta en todo lo que existe, desde lo que son los movimientos de rotación, traslación, la vida misma de cada entidad y claro, de nuestro propio logos planetario. Pero lo que hoy muy importante, por lo menos a mí me queda, ese trabajo de liberar a los prisioneros del planeta. ¿Cómo trabajar para que esa fuerza débica que está presente ya, pero está esperando el momento de actuar? El momento en la era de Acuario ya está iniciándose y debemos entonces de participar de alguna manera. Y hoy se nos invita a reconocer cómo en estos ritmos entre plenilunios y novilunios, en esos periodos, en esos intervalos, en estos ciclos, hay una verdadera respiración. Respiración que se lleva a cabo a través de una meditación grupal creativa. Y encontramos entonces que a través de este trabajo activo vamos a encontrar dos procesos importantes. Uno, cuando se nos lleva a la iluminación y que puede estar en el momento supremo de un plenilunio y no se diga de los festivales mayores, y que viene otro momento también muy, muy importante y que es complementario, y cómo volverse co-creadores, cómo entrar en el servicio,
Y de esa manera, las ideas que se recibieron en algún momento del alma a la mente, al grupo, después tiene que ser de la mente al cerebro y del cerebro a la actividad en el plano físico, con todos los grupos sociales que están deseando buscar mayores verdades. Muy importante lo que hoy nos han compartido, mucho para reflexionar y para seguirlo estudiando, y sobre todo cuando nos hablan de ese alineamiento grupal, uno de carácter vertical, profundo, superior, y uno de carácter horizontal en el plano físico y sirviendo a los demás. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, grupo. Muchas gracias, eh, Lucía. Gracias a todos. Excelente complemento, Ricardo. ¿Alguien más que quisiera aportar? Tienen el micrófono abierto. Adelante. Pienso que mantener este ciclo es un estado de conciencia de cada discípulo, de cada servidor. Entonces, este estado de conciencia hace que se dé la debida importancia a realizar estas meditaciones tanto de novilunio como de plenilunio. O sea, lo hemos dicho antes, muchos años hemos estado realizando las meditaciones del plenilunio con la importancia que se requiere, pero no hemos tenido el estado de conciencia de cumplir o terminar ese ciclo o ese ritmo. Entonces ahora, bueno, ya hay la conciencia de terminar y completar ese ritmo de plenilunios y los novilunios, y en nuestros grupos transmitirlo, ¿no? Para que se genere ese estado de conciencia para poder al final ser co-creadores. Perfecto, gracias, Lucía. Ricardo había recalcado uh, acerca de la liberación de los prisioneros del planeta. Aquí podemos complementar algo, recordando que el ser humano es el que piensa y los devas o los ángeles son los que construyen. Sin embargo, aquellos que están trabajando, es decir, los devas que están trabajando en los tres planos inferiores, es decir, el físico, emocional y mental, ellos no deciden lo que van a crear. Ellos crean exactamente lo que el ser humano, lo que el pensamiento del ser humano le indica lo que va a crear. Y todos nos podemos dar cuenta que crean cosas que no les agrada o cosas que los mantiene prisioneros en el sentido que ellos para evolucionar, es decir, el reino débico, justamente su evolución está en esa creación y o sea, aspiran a crear formas cada vez más sutiles, cada vez más espirituales, y si no se les da esa oportunidad de crear cosas más espirituales, más elevadas, ellos se quedan estancados en eso y quedan prisioneros en esa forma creada, digamos, por ellos mismos, pero obligadas por el ser humano. Entonces, a través de lo que hemos expuesto hoy día, de esa meditación creativa que es inspirada en los plenilunios por el alma y por la jerarquía espiritual, esa inspiración es lo que motiva a una nueva creación de formas de acuerdo al plan y por lo tanto los devas se liberan de esas formas antiguas y groseras para crear cosas más sutiles y por lo tanto es un nuevo reto para el reino débico. Ok, ¿alguien más que quisiera aportar, preguntar o compartir su experiencia? Sí, quería agregar solamente un detalle que atentos a la ley de ciclos, como bien expusieron ustedes,
como grupo debemos estar precisamente atentos y expectantes para poder percibir alguna idea nueva que se quiere manifestar, ya sea de Shambhala, desde la jerarquía o desde algún maestro hacia el grupo. Entonces, luego irá precipitando y tomando forma, ¿no? Y quería decir específicamente que con este ritmo estamos cumpliendo nuestra parte. Por ejemplo, cuando se distribuye la gran invocación, ella llegará a quien deba llegar, ¿no es cierto? Y realizará su trabajo de transmisión de las energías a cada persona o a cada grupo que la reciba, que irá de acuerdo a la orden del plan, ¿no es cierto? Es decir, que el grupo interno que está trabajando será un mediador de aquellas ideas, de precipitarlas y después de llevarlas a cabo. Es decir, considerando que somos mediadores y servidores, ¿no? Eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias, María Teresa. Y de alguna manera también podríamos resumir eso como ser co-creadores, ya no únicamente que estamos colaborando con la jerarquía, que es lo que se hizo en la anterior era, en la era de Piscis, ahora ya en la era de Acuario a través de Urano, que es el que justamente une espíritu y materia. Entonces entramos en una nueva etapa de la espiral de evolución, donde comenzamos a co-crear junto con la jerarquía. En otras palabras, hacemos parte del trabajo o trabajamos junto con la jerarquía, pero ya no de acuerdo a la voluntad de la personalidad, sino inspirados por las ideas del alma, pero nosotros mismos las llevamos a cabo. Entonces estamos co-creando junto con la jerarquía dentro del plan divino. ¿Alguien más que le gustaría participar? Tenemos todavía unos minutos. Bueno, entonces pienso que ya podemos pasar a Lucía a la meditación de unificación intergrupal. Bien, así es, Iván. Ahora pasamos a la meditación. Meditación para establecer la relación intergrupal. Siéntense en la posición correcta para meditar en grupo, con las piernas y brazos sin cruzar, con las palmas de las manos hacia abajo. Respiren suave y rítmicamente. Con cada inhalación, sientan cómo la vida misma penetra en cada uno de ustedes, vitalizando su cuerpo físico. Estabilizando su cuerpo emocional. Y serenando sus pensamientos. Con cada exhalación que hagan, sientan que las tensiones van desapareciendo. Cualquier pensamiento externo que les llegue, simplemente déjenlo pasar. Dejen ir toda preocupación. Ahora,
nos envolvemos a nosotros y al grupo en luz, de manera que nos aislamos de toda influencia externa. Ahora realizamos el alineamiento de nuestra personalidad con el alma. Para esto, nos enfocamos en el entrecejo, el centro ajna. Y desde este punto, pronunciamos la palabra sagrada para cada uno de los vehículos de la personalidad. Pensando en el cuerpo físico, emitimos un Om. Inspiramos. Pensando en el cuerpo emocional, emitimos un Om. Inspiramos. Pensando en el cuerpo mental, emitimos un Om. Inspiramos. Y como personalidad integrada, llevamos nuestra conciencia hacia el centro coronario para emitir un Om final para alinearnos con nuestra alma. Pensando en la fusión con nuestra alma, emitimos un Om. Inspiramos. Integración y fusión grupal. Ahora realizaremos la integración y fusión grupales, llevada a cabo conscientemente. Para esto, relacionamos conscientemente a cada una de las unidades de servicio de los diferentes países, pronunciando sus nombres y enviando nuestro amor desde nuestro centro cardíaco. Unidades de servicio de Argentina. Unidades de servicio del Brasil. Unidades de servicio de Colombia. Unidades de servicio de Chile.
Unidades de servicio del Uruguay. Unidades de servicio de México. Unidades de servicio de España. Unidades de servicio de Italia. Unidades de servicio de Bolivia. Y enviamos nuestro amor a todas las unidades de servicio en el mundo. Alineamiento. Elevamos nuestra conciencia hasta el centro coronario para alinearnos con el gran triángulo mágico compuesto por el avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el Señor Buda. Todos decimos el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Intervalo superior. Visualicemos a cada una de las unidades de servicio en los diferentes países, incluyendo a su propia unidad de servicio, sin ubicarla en el centro, formando un círculo de puntos vivientes de luz. Imaginen que estos puntos de luz se combinan y fusionan para formar un sol radiante, cuyos rayos de luz se extienden a los 4 puntos cardinales de la Tierra. Recuerde que la mente grupal es el factor de la integración. Meditación. Reflexionemos sobre el siguiente pensamiento: integridad grupal, fusión grupal y comprensión grupal.
Proyección. Visualizamos el descenso de las ideas recibidas en la meditación desde el gran triángulo mágico hacia el Cristo y la proyectamos a la conciencia del nuevo grupo de servidores del mundo. Intervalo inferior. Afirmemos la realidad de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Decimos todos el mantra de fusión de grupo. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Decimos todos la gran invocación. Inspiramos. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos 3 veces la palabra sagrada. Inspiramos.
Muchas gracias. Iván. Bueno, muchas gracias a todos por estar y unirnos, por participar. Y bueno, estaremos encontrándonos nuevamente a 3 meses de acá para seguir caminando y preparándonos hacia el Concilio 2025. Gracias a todos. Gracias, Lucía, por la meditación. Muchas gracias. Iván, todo, Muchas y a todos gracias. los asistentes. Gracias, Tengan Iván, un buen Lucía, día, un buen fin de grupo, semana. todo.